Shalom, esta es la Parashá Bamidbar y qué interesante que los nombres de la Santa Torá, de acuerdo como vienen en el hebreo, el libro de Bereishit, en el principio, Shemot, estos son los nombres, Vayikra, que él llamó, y ahora entramos al libro de Bamidbar, en el desierto, con sus palabras. Y aún los nombres de la Santa Torá, como en el hebreo se enseñan, en base a cómo inicia la narrativa del libro, como es tradicional en los escritos hebreos, nos da un mensaje en sí mismo. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. En español, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y parece no tener sentido. Génesis, creación; Éxodo, salida; Levítico, el servicio de los Kohanim o de los levitas; eh, Números, los censos; y Deuteronomio, Deuteronomos o segunda Torá. Y parece no tener sentido. Aparentemente tiene lógica, que es lo que la mente académica teológica busca razonar al ponerle estos nombres a los libros, pero en la mente judía es como inicia la narrativa: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y si lo traducimos en esa línea de entendimiento, se forma una frase: en el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Y el mensaje es claro, tan solo conociendo los nombres de los libros. Y nuestro entendimiento se va transformando. Comienza la parashá. Voy a leer de mi Humash. Sefer Bamidbar, página 775 del Humash de ArtScroll. Humash es el Pentateuco o los 5 libros. Y comienza capítulo 1 de Bamidbar, verso 1. Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinaí Be'ohel Moed Be'achad la Jodesh. Y habló Adonai a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, que es el mes de Iyar, desde su salida de la tierra de Mizraim, diciendo: haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón según su conteo per cápita, desde los 20 años en adelante, todos quienes salen de Israel, todos los que salen al ejército en Israel, hagan registro de sus huestes, tú y Aharón. Así es como comienza la parashá. Y el comentario de ArtScroll dice: el libro de Bamidbar, Números, trata en su mayor parte acerca de las leyes y la historia del Mishkan durante los años de Israel en el desierto. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, hace notar paralelos asombrosos entre el Mishkan, observado a través del lente que proporcionan estas leyes, y la revelación del Sinaí. Estas comparaciones sugieren que el Mishkan y posteriormente el Beit HaMikdash y la Beit Knesset, o la casa de estudio, la sinagoga, habrían de servir como sustituto permanente de la presencia celestial que reposó sobre Israel en el Sinaí. Es decir, al convertir el Mishkan en el punto central de la nación, desde una perspectiva no solo geográfica, sino asimismo conceptual, el pueblo de Israel mantendría siempre Har Sinaí, el monte de Sinaí, en medio de ellos. Y de la misma manera que los israelitas habían rodeado la montaña, anhelando la cercanía con Elohim, ahora acamparían alrededor del Mishkan, ilustrando así que su existencia misma estaba basada sobre su cercanía a la Torá. De acuerdo con ello, este libro contiene los mandamientos para salvaguardar el Mishkan, la obligación de las tribus de cerrar filas alrededor del mismo, y de las obligaciones de los Kohanim, los Leviim, cuando aquel era desmantelado y transportado. Todo ello enaltece el prestigio y la gloria del Mishkan,
como como queda, perdón, representado en una parábola de los Jajamim, de los sabios. Un palacio real que no está vigilado no se puede comparar con uno que sí lo está. Sifri Suta para Shakorach 8:14. Y está muy interesante la narrativa de Ashcroft en referencia a lo que este libro nos va a estar enseñando, los temas que está tratando. Este PowerPoint lo hice hace algunos años, no recuerdo si 2 o 3, pero quería presentar un poco lo que puse aquí en el desierto. El primer año salimos de Nisan, Iyar, Sivan, en el tercer mes que se aproxima en nuestro calendario, con el favor del cielo. El mes de Kislev, la Santa Torá es dada el día 6, porque del 15 de Nisan al 6 de Sivan se completan los 50 días o Shavuot. En el siguiente mes después de la Torá, el mes de Tamuz, fue el asunto del becerro de oro. Y viene el mes de Ab y luego Elul. Después viene otra vez al siguiente año. De aquí continúa el calendario civil, pero no lo escribí. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Kesvan, Kislev, Tevet, Shivat, Adar y nuevamente Nisan del segundo año se inaugura el Mishkan en el primero de Nisan, que es el octavo día, para Shemini. Luego viene el mes de Iyar, Sivan y Tamuz, cuando envían a los espías. Y después viene Ab, Elul, y de nuevo Tishri, Hezban, Kislev, Tevet, Shivat y Adar. Es una reseña cronológica de lo que estamos leyendo en la Parashá. Y dividimos el contexto del libro de Bamidbar, de Números, en dos partes. Primer parte tiene que ver con el primer censo, la salida de Misraim, primera generación que muere finalmente en el desierto. Antes de los espías es el primer censo y todos estos detalles. Segundo censo toma lugar en la parashá Pinjas, 40 años después de la salida de Misraim. Es la segunda generación que entra en la tierra de Israel y esto es después de la transgresión de los espías. Y estos son los hijos de las matriarcas, o en este caso de Lea con su sierva, Rubén, Shimón, Leví, y de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Asher. Y de Rachel, Yosef y Benjamín, y de Yosef viene Manashe y Efraín, que nacieron en Misraim, y de su sierva Bilha vienen Dan y Neftalí. Y las tribus, de acuerdo a la narrativa de Bereishit, por su orden de nacimiento, Rubén, Shimeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Y en el libro de Números, Rubén, Shimeón, Gad, Judá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manaché, Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. Y este libro también nos habla acerca de los 3 campamentos. Una vez que salimos del monte Sinaí, la presencia divina, de acuerdo a las instrucciones por nuestro Padre Celestial, dijo, me construirán un Mishkan para que yo habite en medio de ustedes. Entonces, eso significa que la presencia divina, Hakadosh Baruj Hu, quiere morar con su pueblo, pero no van a estar para siempre en el monte Sinaí, tienen que continuar en movimiento, así como nosotros vamos cruzando el ciclo de lecturas cronológicamente de este año. Vamos en movimiento, no nos quedamos estancados en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico. Continuamos hacia adelante porque nuestra Neshama necesita ejercitarse, necesita impregnarse de la vida que transmite la Santa Torá y el entendimiento que se nos da, que la meta de la Torá es llevarnos a Mesías. Si la Torá es vida, cuánto más el llegar a entender
la redención por medio de Mesías. Entonces vemos que la presencia divina está en el campamento, en el área más santificada, que es el centro, y es el campamento de la Shekinah. Básicamente es lo que en el plano del templo es la Santa Azara, o la plaza donde descansa el edificio del templo y el altar. Después viene el campo de los levitas, que es hasta el área del Soreg, y después viene el campamento de Israel o el atrio exterior. Te encargo. Le puse mute y tal vez puedo compartir un poco de, hablando del campamento. Ahorita regresamos al PowerPoint. Ups, no me deja. Ya lo logré, perdón. Y hablando del campamento, de cómo se dividen las áreas de santidad del campamento, el Mishkan, al igual que el templo, el Mishkan es el santuario en movimiento en el periodo del desierto, no solamente en el desierto, sino al entrar a la tierra de Israel, todavía por 400, duró un total de 480 años el servicio del Mishkan desde el monte Sinaí cuando fue construido, desde que se dio la orden de ser construido, hasta, hasta el tiempo de entrar a la tierra de Israel. Y estuvo en Gilgal, en Shiloh, en todas estas áreas, ya en la tierra de Israel. Y el mismo concepto de santidad estuvo funcionando en todo el tiempo del Mishkan. Una vez que se construye el edificio o el santuario en el Monte Moría, en la santa ciudad de Jerusalén, la misma logística aplica en cuanto a los niveles de santidad. Voy a compartir un poco el plano que todavía está en construcción para tratar de ilustrar un poco este punto. Pero vemos que la Azara, que es toda esta plaza donde descansa el edificio del templo, los escalones entre el porche y el altar, el Duján, donde se paran los levitas, que son estos tres escalones que están aquí, y el piso que rodea toda esta plaza se le llama la Santa Azara, es el área de mayor santidad. Los hombres de Israel se paran aquí frente a los levitas. Los levitas, su área de operación son los tres escalones donde cantan y tocan sus instrumentos, y toda la demás área donde está el edificio y el altar es el atrio de los Kohanim. Solamente Kohanim actúan en todo este perímetro. Y no hay levitas que digan, ah, no, a mí nadie me va a decir que no puedo entrar al lugar santísimo, porque si Yeshua lo ganó por mí, yo entro porque entro. Nadie entraba, solo el Cohen Gadol al lugar santísimo en Yom Kippur. Y en el lugar santo, quienes eran elegidos por la presencia divina cada día para limpiar la minorá, quitarle las cenizas, el exceso del aceite o lo que había quedado de toda la noche estar encendida, y poder limpiar el altar del incienso, y cada Shabbat cambiar el pan de la presencia. Quienes eran elegidos podían entrar a esta área, pero no detrás del velo. Entonces, esa
pensamiento que porque el velo se rasgó y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo, tiene algo que no entendemos, pero que la gente malinterpreta, que todos podemos entrar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahí? Si no eres Cohen, no tienes nada que hacer ahí. En ese contexto, no estamos entendiendo el significado de lo que dice el libro de los Hebreos, de tener acceso a esa área. Entonces, toda esta es la área de la Azara, que en tiempo del Mishkan es el patio que rodea el Mishkan. Todo eso era el patio. No sé si alguien tiene una pregunta antes de salir de aquí. Hola More, buenos días. Buenos días, shalom, shalom. Una preguntota, More, por decir en referencia a lo que acaba de decir de que en la iglesia convencional se suele decir que pues podemos entrar porque pues ya tenemos la entrada libre. ¿Podríamos nosotros redireccionar esa idea en que cuando Yeshua se presenta en el tabernáculo celestial delante del Señor, nos llevaba como memorial como lo hacía el sumo sacerdote? O sea, no espiritualizar la idea, sino que la idea principal era esa, de que el sumo sacerdote representaba a toda la nación. Creo que sí. Lo iba a bromear diciéndole, pero ¿qué hace Yeshua ya si no es Cohen? Si no es Cohen en la tierra, podemos decir un Kal Homer, menos lo va a hacer en el cielo. Pero solo estoy bromeando. Eh, pero sí, obviamente que es lo que transmite el libro de los Hebreos, que Mesías se presentó y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y, y en ese contexto lo que dice el hermano Adrián es verdad, que el libro de los Hebreos trata de transmitir de que tenemos acceso al trono de la gloria y encontrar oportuno socorro en los méritos del siervo sufriente. Y eso es muy, muy importante razonarlo y entenderlo. No sé si quiere ampliar un poco o decir algo más de eso, hermano Adrián. No, More, está bien así. Lo que pasa es que como sí se suele usar mucho la idea de que ahora podemos entrar confiadamente delante del trono, pero después de que empecé a estudiar esto de la Torá con ustedes, pues me llegó ahora sí que la idea de que pues realmente no era de que uno físicamente pudiese entrar de manera espiritual ni nada por el estilo, sino que literalmente era que como Yeshua, como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, representaba a toda la nación, porque llevaba al pueblo de Israel como memorial, ¿no? Sí, y aunque ese mismo concepto que, que podemos explicarle al mundo teológico, que no es de esa manera, también no lo pueden aplicar. Hace poco un varón que es amigo del Morey Yosef Good y estudia con él, eh, ya hizo conversión al judaísmo, entonces obviamente su agenda es respaldar a Jajamim, cosa que nosotros también tenemos esa agenda, pero él no puede desviarse de ese enfoque, me imagino, porque ya no puede hacerlo, no creo. Pero él estaba precisamente disertando en un video que me mandó para revisarlo y vi que era acerca del libro de los Hebreos. Pero lo estuve escuchando un poco y él está diciendo eso. Dice, ¿cómo poder imaginar? O sea, su punto de él es que no es correcto interpretarlo así, que si el sacerdocio o la quejuná en el Mishkan o en el templo, según sea lo que estemos estudiando, cumple un propósito obedeciendo los misbotes de la Torá, o sea, de recibir los korbanot, recibir la sangre, aplicarla en el altar según sea lo requerido por la Torá y según el tipo de corbán. Y entonces él está disertando en su video, dice, si acaso podríamos razonar que lo que la Santa Torá nos está marcando como servicio no está completo porque ahora hay libros, decía él, que nos sugieren que tiene que subir un Cohen a los lugares celestes
porque las cosas en la tierra no pudieron hacerse correctamente. Decía, ¿acaso la Torá está incompleta o no cumple su propósito? Y su razonamiento tiene algún tipo de lógica. Y también él puede decirnos, disculpen, ustedes están espiritualizando a través del libro de los Hebreos algo que no podemos explicar o entender aquí en la tierra. Entonces, se me hizo interesante lo que estamos hablando, de cómo uno puede explicarlo a otros grupos y cómo otros grupos nos van a pedir cuentas también y cómo balancear todos estos conceptos. No es fácil porque se tocan fibras emocionales muy arraigadas a veces. Y, y nuestras exégesis eh, se ven confrontadas. Entonces, es muy bonito estudiar todo eso porque, como nos explica el hermano Adrián, tiene uno preguntas, hay que encontrar respuestas y poder dialogar y saber qué es lo que el texto trata de transmitir. Sobre todo tratando de entenderlo en su contexto cuando fue escrito. En este caso, el libro de Hebreos, en tiempos antes de la destrucción del templo, del año 70, y, es muy importante ese contexto cronológico. Gracias, hermano Adrián. ¿Alguien más tiene algún comentario de la Azara, del Mishkan, Mahané Leviín, perdón, Mahané Shekinah, que es toda esta área donde está el altar y el edificio del templo y los escalones, Mahané Shalom, Shekinah. perdón que lo Shalom, interrumpa. shalom. Adelante, hermano. Una pregunta conforme a la pregunta que le hizo el mismo hermano Adrián. ¿Será que como no ha llegado la plenitud del nuevo pacto y que Yeshua, hasta que venga el reino milenial, se establezca como rey y sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿será que Yeshua podrá oficiar aquí en la tierra o solamente en el tabernáculo celestial o hay como esa como confusión? No sé. Sí, pues de acuerdo a lo que dice el libro de Ezequiel, y todo el mundo ortodoxo coincide con ello, que el nací, y lo vimos en el comentario del libro de Ezequiel, que el nací en la mente judía se refiere a Mesías. Y de acuerdo al entendimiento del mundo judío ortodoxo, cuando Mesías venga, él va a estar reinando en Jerusalén y el tercer templo o el templo en tiempo de esa época o de la era mesiánica va a estar obviamente en funciones. Y en ese contexto es lo que el libro de Ezequiel nos describe, que el nací está en el santuario participando. Y lo asombroso del nací, que está en esta área del santuario y se sienta a observar los servicios, participar de los servicios, y nadie puede sentarse en el área santificada más que un descendiente de Judá, o sea, un rey de Israel, descendiente de la dinastía davídica, y ningún Cohen puede sentarse en ninguna área santificada. Entonces la pregunta es, si este Nazí es Cohen, no debe sentarse, y si es rey, no debe estar ahí. La pregunta es, ¿cómo el Nazí parece ostentar derechos de rey y ostentar derechos de Cohen? Y es muy peculiar ese liderazgo, no sé si llamarlo, con una probada, una mezcla híbrida de estos dos liderazgos que en la entrada al lugar santo, que es esta área donde está mi cursor rojo, ahí están las puertas que se le llama Sha'ar HaGadol. Y en la parte superior de esas puertas había unas repisas con dos coronas, de acuerdo al profeta, una corona de oro, otra es de plata, una es para el rey de Israel, otra es para el Cohen de Israel. Y aparentemente el Ulam es el perímetro de liderazgo
donde Mesías puede tomar esas coronas o puede él ser a quien le pertenece el liderazgo que está en esta área representado. Y entonces es muy interesante que a mi punto de vista personal, creo que Yeshua tiene parte de lo que hace la Quejuna y tiene parte, obviamente, como rey de Israel, porque es descendiente de la dinastía davídica. Mucha gente no está de acuerdo con esa opinión. Habrá que explicar con fuentes del tiempo que fueron escritos, en este caso el libro de Hebreos, y probar que Mesías no tiene ese liderazgo. Necesitamos dos testigos para probarlo o dos testigos para desaprobar lo que es o lo que no es. No sé si expliqué o nada más le di vueltas al asunto. Que le estoy dando No, vueltas. sí, More, sí, sí es claro. O sea, necesitamos tener los testigos para poder hacer las afirmaciones, ¿no? A final de cuentas. Sí, y obviamente en el mundo ortodoxo, como ellos no leen el libro de Hebreos, no puede uno dialogar o disertar acerca del libro de Ezequiel tomando el Brit Hadashah como herramienta porque ellos no leen ese libro. Entonces puede uno hablar con el judío en términos del libro de Ezequiel, hablando de Mesías o del Nasí, porque es lo que ellos conocen. Pero en el momento que uno menciona Brit Hadashah o conceptos del Brit Hadashah, entonces ya el diálogo se acabó. Así es, porque esa es la duda, si Yeshua va a hacer las mismas faenas que hacía el sumo sacerdote, como por ejemplo entrar al lugar santo santísimo en Yom Kippur y esas cosas, es donde entran las dudas, ¿verdad? Sí, porque el libro de Ezequiel no creo que nos especifica que el Nasí entra al lugar santísimo, hasta donde recuerdo, pero sí especifica que está en esta área, participando de los corbanos. Ok, Y, Moreno, y gracias. esta es su área de donde se supone que son las oficinas de Mesías a la diestra del trono de la gloria. Entonces es muy peculiar el liderazgo de Mesías en la era mesiánica, en el sentido de que obviamente está supervisando y quién podrá llevarle la contraria o decirle qué haces cuando llegue el momento. Porque el libro de Ezequiel, aunque nos da una probada de lo que el Mesías va a estar participando, no nos está explicando todo lo que va a suceder realmente en ese tiempo. Entonces, es muy interesante lo que el libro de Ezequiel nos describe. More, Hermanos, Osvaldo, shalom. Shalom, More. Entonces, esa puerta, digamos, que está a la izquierda, que está vedada solamente para el Mashiach, que nosotros o nuestra generación tendría que estar atenta a quién va a abrir esa puerta en el futuro, ¿no es cierto? Cuando el tercer templo esté en vigencia. Esa sería la cuestión, ¿no es cierto? Ya ahí veríamos un poco más de, de visión, ¿no? De quién estaría ahí y quién sería el que estaría entrando en ese lugar. Sí, exactamente. Sí, si entra alguien que el pueblo judío proclama, como hace tiempo decían, en el mundo no judío, no tanto los judíos, ellos nunca dijeron eso, pero en el mundo no judío estaban diciendo que este rabino joven que se llama, le dicen el apelativo el Yanuka, decían que él era un buen candidato para ser Mesías por su sabiduría, su entendimiento de la Torá y todas estas cosas. Entonces, eh, debe ser muy interesante tener los oídos y los ojos abiertos porque como Mesías dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco. Quiere decir que cuando Mesías venga, uno va a poder distinguir la voz de Mesías y las acciones de Mesías y, y a un extraño no vamos a poder
detectar que sea Mesías. O sea, podemos distinguir de acuerdo a cómo se nos describe que Mesías es. Estar muy atento a eso. Gracias, hermano Osvaldo. ¿Algún otro comentario, hermanos? Del Mishkan en el desierto. Que los sabios dicen que la Geulá, déjeme ubicar bien la idea, no la Geulá, el exilio, es muy similar la palabra. Y dicen en algunos de los comentarios que el exilio es un tipo de desierto. Ahorita lo que estamos hablando es que estamos en el desierto, en un exilio del Imperio Romano, que de las cuatro bestias es la más espantosamente asombrosa. Es una combinación de Babilonia, Asiria, Persia, y es una bestia muy cruel que ya ha estado prevaleciendo por más de 2000 años y que la creación, el mundo está harto, cansado del yugo de ese exilio y que todos anhelamos que el Mesías venga y ordene todas las cosas, pero aún estamos en ese contexto, en un desierto. Esta paracha es muy peculiar porque estamos aún viviendo el sabor del exilio y, y es como un tipo desierto, cronológicamente hablando. Si nadie más tiene comentarios, voy a quitar este modelo. Solamente quería ilustrar el paralelo que hay entre el patio santificado que rodea el Mishkan y su relación con la construcción del Beit HaMikdash sobre el monte Moria. Y es el mismo concepto de Mahané, Shekinah, Mahané. ah, los nombres griegos de la Torá fueron dados por los judíos de Alejandría, dice el hermano Mijael. Mahané Shekinah, Mahané Leviim y Mahané Israel, que es básicamente el atrio exterior, que el libro de Apocalipsis le llama el atrio de los gentiles. El Morello Sebut dice que no es un nombre correcto de darle al atrio exterior del Beit HaMikdash. Voy a leer algunos de los ah, midrashim de la parashá Bamidbar. Están un poco largos. La tribu de David. Voy a leer ese midrash. Dice, solamente la tribu de Leví, perdón, no sé si dije la tribu de David, es la tribu de Leví. La tribu de Leví. Capítulo 1, verso 49. Solamente la tribu de Leví no contarán entre los hijos de Israel. El Midrash dice, ellos tienen una importancia adicional. Son los siervos del Creador y por esta razón deben separarse. Otra razón es que todos aquellos que fueron contados desde 20 años hacia adelante o hacia más años, murieron en el desierto debido al pecado del becerro de oro. Pero la tribu de Leví no participó en la transgresión del ídolo y permanecieron con vida. Por lo tanto, no son contados en el censo con el resto de la gente. Los levitas eran contados de la edad de un mes hacia arriba o un mes de nacimiento hacia adelante. Por causa de que un levita llega a ser santo tan pronto como alcanza un mes de edad.
cuando ya halágicamente no se le considera un nefel, o en este contexto, un, una criatura que difícilmente, o que hay mucha duda de que pueda sobrevivir. La Gemara dice que la tribu de Leví está acostumbrada a ser contada desde nacimiento. Yochebed, la madre de Moshe, nació en los límites de los muros de la entrada a Mizraim, cuando Jacob vino descendiendo a Egipto, y aún así fue contada entre los hijos de Israel. Y en base a Jochebed, que nació antes de que entraran a Egipto o a las puertas de Egipto, nos da un total de 70 almas. Los levitas también llevaban el Mishkan cuando éste tenía que ser transportado. Y cuando ya no tenía que transportar el Mishkan, ya no tuvieron que cargarlo y se hacía el campamento alrededor. Una vez que llegamos a Jerusalén y se construye el Beit HaMikdash, ya no va a haber transporte del Mishkan, y ahora el rey David da los planos del santuario a su hijo Salomón, y ahí la Mishnah nos explica también que parte de las tareas de los levitas va a ser el cuidar el santuario, resguardar el santuario, policías del santuario, los levitas en la parte del piso, la parte inferior, y la Mishnah dice que los Kohanim en la parte superior, o en los balcones de los edificios de las esquinas, al menos en el Beit HaMoked, Beit HaNetzot y en el Beit HaBetinas. Y le pregunté al More Joseph Good el jueves pasado, le dije, More, ¿no sería obvio que también estuvieran en el balcón de Beit Osrot? Y dice el More, posiblemente ahí no lo menciona porque es la cárcel del templo, es las oficinas de la policía, es la tesorería, el archivo. Es obvio que ahí está lleno de levitas y de Kohanim con sus armas. Entonces dice el More, posiblemente por lógica no lo mencionan porque es obvio que ahí es el cuartel general de la policía del templo. Pero solo quería enfatizar acerca de la tarea de los levitas, que cuando ya no tienen que cargar el Mishkan, cargar el arca y los utensilios, ahora sus tareas son de apoyo a los Kohanim, como dice la Torá, y es lo que hacen en la logística del Beit HaMikdash. Voy a leer otro Midrash. Voy a compartir el PowerPoint que tenía al principio porque viene una ilustración de las tribus. Dice este Midrash, cada hombre por su bandera, Ish al Digelo Beotot, como una señal, como sus señales. El Midrash dice, Rashi escribe que cada tribu tenía una bandera hecha con tela de satín y coloreada de acuerdo con el color de la piedra que representa en la placa pectoral a cada una de las tribus. El comentarista Giskuni nos escribe, y también nos lo escribe el comentarista Zor Hamor, que las banderas tenían los nombres de los patriarcas. La bandera de Rubén tenía una Aleph, la primera letra del nombre de Abraham, una Yud, la primera letra del nombre de Yitzhak, y otra Yud, que es la primera letra del nombre de Jacob. La segunda bandera tenía las siguientes tres letras: la Beit, que es la segunda letra de Abraham, como Sadik, la segunda letra de Yitzhak, y una Ayin, que es la segunda
letra de Jacob. Nomás quiero aclarar, voy a volver a repetirlo, porque dice aquí Sadik, pero es la segunda letra de Yitzhak, que es la Sadi, y aquí lo interpreta también como Sadik. La segunda bandera contiene las tres letras, la Beit, que es la segunda del nombre de Abraham, Sadi o Sadik, en referencia a Yitzhak, y la Ayin, que es la segunda letra del nombre de Jacob. La tercera bandera tenía la Reish, que es la tercera letra de Abraham, la Het, la tercera letra de Yitzhak, y la Kuf, que es la tercera letra de Jacob. La cuarta bandera contenía la Mem, que es la quinta letra de Abraham, el nombre de Abraham, la Kuf, que es la cuarta letra de Yitzhak, y la Beit, que es la cuarta letra de Jacob. ¿Y qué hacemos de la Hei, que es la cuarta letra del nombre de Abraham? Las nubes de la gloria cubrían a Israel en forma de una G, y de esta manera se completaba todas las letras de los nombres de los patriarcas. El rabí Bejaya nos escribe que Moshe tenía miedo que cada una de las tribus, quisiera caminar liderando. El Eterno, por lo tanto, le dijo que marcharan en la forma en como ellos transportaron el féretro de Jacob cuando falleció, para que no hubiera conflicto entre ellos. El rabí Bejaya también nos escribe, y así también nos lo enseña el Ramban Nachmanides, además también el comentarista Toledot Yitzhak, que la figura de una persona fue dibujada en la bandera de Rubén, representando a Rubén, quien había traído las mandrágoras que tenían la forma de una persona en su manera de cómo son ese tipo de fruta, no sé cómo lo podamos describir, como un tubérculo, como tipo, pues es un tipo de raíz que tenía forma como un ser humano. O sea, la bandera de Rubén tenía ese tipo de. Y sigue la bandera de Yehudá. En la bandera de Yehudá tenía la forma de un león, porque Yehudá es comparado a un poderoso león. Génesis 49:9, que es la bendición que Jacob Avinu le dio a Yehudá. Y lo comentamos en estudio de un jueves, hace como 2 semanas, que es Gur Ari. Vienen diferentes nombres de las diferentes etapas de vida del león, desde que es un león joven hasta un león maduro, y esto viene en la bandera que representa a Yehudá. La bandera de Efraín tiene la imagen de un toro, porque Yosef es llamado el Bechor Shoró, el primogénito del toro. Esto viene en Deuteronomio 33:17. Solo quiero recalcar que las tribus reciben bendiciones tanto por Jacob, nuestro patriarca, en el libro de Génesis capítulo 49, así como por Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, en el libro de Deuteronomio, que es mencionado aquí, capítulo 33, verso 17. Y la tribu de Dan en su bandera tenía una águila. Estos son las cuatro animales o representantes del reino animal en la visión de Ezequiel, que rodean el trono de la gloria, que es el rostro de Jacob, el rostro representando a la humanidad, el toro, el águila y el león. De acuerdo a la visión de Ezequiel, son los cuatro Hayot que vienen representados rodeando el trono de la gloria.
y voy a hacer un paréntesis de comentario, ya que estuve leyendo esto, para poder enfatizar. No sé si tengo otra ilustración aquí. Bueno, creo que esta me puede servir más. Ups. El día de ayer, mientras el hermano Alejandro la pasea con él, quien es quien nos apoya en el servicio en la congregación del Shaharit, con la liturgia, estaba haciendo el recorrido de las oraciones y mientras él iba leyendo, yo estaba haciendo altos en ciertas áreas porque quería meditar en algunas cosas, pero al hacer eso me estaba distrayendo y trato de no distraerme tanto para no ser irreverente, pero también es una de las maneras como aprendo, entonces es difícil para mí combinar la, ah, la reverencia, que no debo de dejar de serlo, obviamente, y tratar de aprender o absorber lo más de lo que puede uno aprender en el transcurso de la liturgia. Pero mientras él estaba leyendo, voy a leer un poco para los que les gusta la liturgia. En el viernes por la noche, que me busco aquí en mi Sidur, Kabbalat Shabbat, página 321. Tengo conmigo el Sidur de ArtScroll, que es el que usamos en nuestra congregación. Y usted puede tener el Birkat Shalomo o el de Koren o Tehilat Hashem o el que ustedes utilicen. Pero aquí en el Kabbalat Shabbat, viernes por la noche, cantamos el Salmo 95, 96, 97, 98, 99 y el 29. Y habíamos estudiado en el libro de los Salmos, comentario del libro de ArtScroll, que Moshe Rabbeinu escribió salmos para las tribus. Y en este contexto, Kabbalat Shabbat comienza con el Salmo 95, 96, que 95 es Isahar, 96 es Zebulón, 97 es Yosef, acompañado por Efraín y Manashe, 98 es Neftalí y el 99 es Dan. Y el viernes por la noche leemos del 95 al 99. Y déjenme ver, esto lo tengo en otra ilustración que ya les he compartido antes, pero no la tengo en este PowerPoint. Pero el 95, Isahar y Zebulón están en el este. Aquí lo vemos, junto con Judá, que es el Salmo 92. Y Isahar y Zebulón. 97 y está en el oeste, que es Yosef. Es el campamento de Rachel y Manu, nuestra matriarca, representada por Benjamín y los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, que es parte de los salmos que leemos el viernes por la noche. Campamento del este hacia el frente y el campamento del oeste en la parte trasera. Y del norte nada más nos acompaña Dan el viernes por la noche. Quería enfatizar esta nota litúrgica, pero lo que me llamó la atención mientras leía este Midrash es que en la oración de Shaharit que llevamos a cabo en la congregación el día de ayer, leemos, déjenme, trato de ubicarme para ilustrarlos. Terminamos todo lo que es la parte matutina, la primer parte, y de ahí nos vamos a lo que se llama Pesukei de Simra, que comienza con el Salmo 30, un salmo, un cántico para la inauguración del Mishkan por David. Y después de ahí viene la oración que se llama Baruch She'amar, Baruchu. 15 veces decimos Baruchu, que es la puerta de entrada al Ulam. Y después de ahí continuamos en nuestra
acto litúrgico, estando en la entrada del Ulam, y en la página 391 de este Sidur de Ashton viene nada más y nada menos haciendo acto de presencia Rubén, con el Salmo 90, una plegaria de Moshe, el hombre de Elohim. Mi Elohim, tú has sido, mi Señor, tú has sido un refugio para nosotros durante todas tus generaciones, desde antes de que las montañas hubiesen nacido y tú aún no habías formado el mundo y la tierra habitada, y desde este mundo hasta el mundo venidero, tú eres Elohim. Tú reduces al hombre hasta quebrantarlo y dices, arrepiéntanse, hijos de hombre. Entonces, este salmo es atribuido a Rubén, quien por haber tratado de mover las pertenencias de su padre cuando murió Lea, ah, que me trato de ubicar, no sé si cuando murió Rachel, perdón, al, al, a la casa o a la tienda de Lea y tuvo que entrar a la tienda de la concubina de Rachel, que es Bilha, para tomar las posesiones y poder llevarlas con Lea. Y para la santidad de alguien de esa estatura espiritual, es tenido como entrar a un terreno de intimidad de su padre, que los sabios lo equiparan a tratar de, de acercarse demasiado a la esposa, a una de las esposas de su padre, cosa que es acusado de esto, tiene que arrepentirse, pero él lo que quería era buscar la honra de su madre y tuvo que pagar un precio muy alto. Perdió la primogenitura en ese contexto, pero el Salmo 90 es atribuido, escrito por Moshe, en el mérito o en el beneficio de Rubén. Y lo que trato de decir con estas notas es que desde el viernes por la noche, las tribus de Israel ya están acompañándonos en el recorrido litúrgico. Entonces ya tenemos 94, 95, 96, 97, 98, no, perdón, 95, 96, 97, 98, 99, el 90, que es Rubén en el Shaharit matutino, y en la siguiente hoja viene nada más y nada menos que el Salmo 91, que Moshe lo escribió para Leví. Y leímos en el Midrash que Leví no es contado con sus hermanos. Más adelante viene el Salmo 135, 136, el Salmo 33, que son salmos que se leen en el atrio exterior del santuario. Y después viene nada más y nada menos que el Salmo 92, atribuido a la tribu de Judá, un canto, un salmo para el día del Shabbat. Y después de esto viene el Salmo 93, que es atribuido a Benjamín. Son las dos tribus o el liderazgo que comparten el servicio aún en el altar. El altar es partido por la mitad. Un área pertenece a Benjamín, la otra área pertenece a Judá. Y creo que es todo lo que quería mencionar acerca de los salmos. Entonces ya vimos que en el servicio de Shabbat nos acompañan las tribus litúrgicamente con sus salmos: Rubén, Leví, Judá, Benjamín, Isahar, Zebulón, Yosef, Neftalí, Dan. Creo que el Salmo 100 es entre semana con Asher, Mismor Letodá, un salmo de acción de gracias, y del Salmo 94 que representa a Gad. No lo he ubicado aún. Espero no distraerme más en la congregación para tratar de encontrarlo. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta de esta nota litúrgica de las tribus? Parece que no, ¿verdad? Qué bueno. Ah, No, me quedé con la duda. En la parte sur, entonces, ¿cuál era el salmo en la parte sur? en la parte sur, vamos a ver.
En la parte sur tenemos a Rubén con el Salmo 90, a Gad, que no lo he ubicado en la liturgia, perdón, y Shimeón ponemos nuestra carita triste, porque de acuerdo a los Midrashim, Moshe Rabbeinu no le quiso componer un salmo a Shimeón por el asunto de Dina, y tampoco recibió territorio en sí mismo, sino que comparte estando entre las tribus, como en este caso en Judá. Ok, Pero ok. Sí, el gracias, salmo, More. en el sur está el Salmo 90 haciendo actos de presencia. Es el More, único. El Salmo 90 es el único para la parte sur. El resto es como usted lo explicó. Sí, en la parte sur el Salmo 90, en la parte este Judá, Salmo 92, Yitzhar, Salmo 95, Zebulón, que es Salmo 96. Y en el norte está Dan con el Salmo 99, Asher con el Salmo 100 y Neftalí con el Salmo 98. Y en la parte oeste está la casa de Rachel con Efraín y Manashe, que representan a Yosef con el Salmo 97, y Benjamín, quien tiene el Salmo 93. Shalom More, Shalom. Shavuot Tov, desde acá de Venezuela, siempre atenta More, agradecida por cada información, aquí con un cuaderno anotando. More, quería hacerle una pregunta referente a lo del altar que usted dijo que estaba dividido entre Benjamín y Judá. Nunca había escuchado esa parte, nunca, nunca. Entonces, eso me acaba de impactar. No, no. ¿De cuál altar estábamos hablando? ¿Del altar de bronce? Si del altar exterior frente al santuario, voy a ver si lo puedo ilustrar aquí. Aquí tenemos el altar encima de la Santa Azara. Voy a moverlo un poco hacia acá. Y podemos ver cómo el fundamento del altar, que se le llama el yesod, voy a ponerle con mi lápiz una línea de un extremo al otro. Voy a poner la línea más larga aquí. Que en la parte superior sería de aquí a aquí. Y de acuerdo al tratado Sefajim, nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que lo que ya mencioné, que en Deuteronomio Moshe Rabbeinu bendice a las tribus, y al mencionar a la tribu de Benjamín en el libro de Deuteronomio, alrededor del capítulo 33, le dice el Eterno que su porción es con Benjamín, entendiendo por esto que el santuario está en el territorio de Benjamín. Y el tratado Sebahim nos dice que Benjamín es como un lobo rapaz que anhela tener todo el altar en su territorio y codicia la otra mitad, pero está en el territorio de Judá. Y en ese contexto vemos que la sangre de los servicios solamente aplica en el territorio de Benjamín, pero mojando el lado de Judá. O sea, la sangre se aplica en la esquina sur-oeste y en la esquina noreste, dos arrojamientos con 4 aplicaciones en las 4 caras del altar, pero la rampa, y donde está este hombre aquí pelirrojo queriendo recordarnos al rey David, esta área pertenece a Judá, que es el área del Sanhedrin, que está en el Beit Abitinas, y el Sanhedrin menor, que está aquí en el muro este del atrio de las mujeres. Entonces el cetro le pertenece a Judá y los dos están, en otras palabras, la línea limítrofe
entre la tribu de Benjamín y Judá, cruza por el medio del altar a través de todo el santuario. Y esa es una explicación generalizada acerca de la pregunta. Gracias, More, gracias. Con razón, ahorita estoy recordando cuando siempre Judá y Benjamín andan juntos. Recuerdo que usted nos dio una enseñanza que eso nunca se me ha podido olvidar, de que el territorio de Benjamín va como en los hombros de Judá. También recuerdo que creo que Judá siempre estaba como pendiente de Benjamín cuando fueron donde Joseph, allá en Egipto. O sea, todo esto es impresionante, More. Hasta en el altar se puede ver este conjunto de las dos tribus. Agradecida, More. Que el Eterno le bendiga siempre. Usted no se imagina la bendición que usted es para nosotros. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Kol Hakabod, dicen los rabinos. Creo que está muteado. Toda la gloria sea para Hashem. Pero sí, a un Mesías le dice a la tribu de Benjamín, representada por Saulo de Tarso, instrumento me es este para que vaya delante de grandes y mostrarle cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Y Yeshua, y en este caso Pablo, Rab Shaul, siempre andan juntos también, trayendo la redención en la narrativa del Brit Hadashah. Y vemos al rey David con el hijo del rey Saúl, con Jonathan. Cuán grande era el amor entre nosotros, como el amor de dos mujeres, Lea y Rachel. Entonces vemos rey David, Judá, con la casa de Lea, con la casa de Rachel, el rey David con Jonathan, Yeshua con Benjamín, perdón, No. con Saulo de Tarso y todos esos paralelos. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermanos? Entonces voy a dejar a un lado el Midrash. Bueno, voy a leer uno más, ya que estamos hablando de las tribus. Dice aquí, Yehudá, Yitzhar y Zebulón, que están en el lado oeste. Yehudá, Yitzhar y Zebulón, Salmo 92, Salmo 95 y el Salmo 96. Están en el lado oeste. Dice el Midrash, Yehudá, Yitzhar y Zebulón acampaban en el lado este del Mishkan. Ya que Yehudá es comparado a un león, va a la cabeza. Él siempre va en el lado este. Yitzhar se enfocaba en el estudio de la Torá y hacía buenas acciones. Y por eso siempre acompañaba a Yehudá. Zebulón se ocupaba con el comercio y suplía a la tribu de Isachar con todas sus necesidades. De esta manera compartía su porción por el estudio de la Torá y la porción del mundo venidero que es otorgada a Isachar, la compartía con Zebulón y así viceversa. Y por eso caminaban juntos. El liderazgo, que es Yehudá, con Yitzhar y Zebulón, unos estudiosos, otros comerciantes, y todos juntos hacían equipo en el lado este. Maravilloso. El comentarista Eben Shoeb nos escribe una historia que nos muestra dos amigos que hicieron un trato. Uno iba a estudiar la Torá y el otro iba a hacer negocios. Y ellos iban a compartir los beneficios del estudio de la Torá y de hacer negocios. Y así lo hicieron. Compartían las ganancias equitativamente. Cuando murió el estudioso, su amigo fue delante del cuerpo de su compañero que había fallecido y le dijo, recuerda lo que hablamos desde el principio, íbamos a dividir la Torá en este mundo y en el mundo venidero. Y de acuerdo a esta narrativa, el cuerpo o la cabeza del que estaba ahí pareció moverse como diciendo que sí. Entonces vemos que compartir Torá con los demás es
de acuerdo a los sabios, un tipo de sadaká. Es algo que uno tiene que hacer. Y de igual manera, quien tiene mucha economía comparte con los que no tienen economía. Y los que tienen liderazgo, como Judá, comparten su liderazgo yendo a la cabeza. Baruch Hashem. Voy a dejar compartir esto. Y el punto que quería compartir también hoy, si me da tiempo a hacerlo, que sé que mi obligación es compartir la Santa Torá y lo que Hashem nos muestra, pero tampoco debo abusar robando de su tiempo. Y el día de ayer estábamos compartiendo en la congregación, hablando de Bamidbar. Voy a regresar al Brit Hadashah. Y estábamos en el libro de Lucas, capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 3 voy a ir al PowerPoint para tratar de ilustrar cronológicamente los meses. Y yo sé que aunque ustedes se lo saben de memoria, puede ser que alguien no se lo sepa muy bien. Dice el capítulo 3 de Lucas: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos Cohanim, Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Johanan ben Zacariahu, Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Muy propio para esta parashá. Y vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo, que se traduce como el mikvah o la purificación en las aguas, enfocado en Teshuvah, para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Voy a adelantarme. Y decía a las gentes que salieron para ser sumergidos por él, generación de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les empieza a explicar todo lo que tienen que hacer para tener el mérito de ser sumergidos, dando testimonio Juan acerca de esta nueva era que es inaugurada por la venida de Mesías. Y dice verso 15: y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones si él fuera el Mesías, respondió Johanan diciendo a todos: yo a la verdad los sumerjo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los sumergirá en el Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano. Limpiará su era, juntará el trigo en su alfolí y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando muchas otras cosas también anunciaba al pueblo. Y luego viene la narrativa de Herodes, que lo manda matar. Y verso 21: aconteció que como todo el pueblo era sumergido, purificado, también Yeshua vino para ser purificado, y orando el cielo se abrió y descendió el Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Yeshua comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Y le preguntaba yo a la congregación ayer que leía de esto: ¿cuándo nació Yeshua? Obviamente en el mes de Tishri, que tenemos abajo de Nisan aquí, que es entre septiembre y octubre, cuando celebramos Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y Yeshua tenía 30 años cumplidos cuando baja a las aguas de la purificación en el mes de Tishri, porque es el tiempo de su nacimiento. Y sabemos esto porque cuando sube al madero, dice la escritura que era como de 33 años y medio. O sea, ya habían pasado 6 meses después de su nacimiento. Y
Hay 6 meses de diferencia entre Nisan y Tishri. Aquí los puede ver. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Abelul, Tishri. 6 meses de diferencia. Y de Tishri a Nisan, igual. Hezban, Kislev, Tebet, Shivat, Adar, Nisan. Entonces, Yeshua baja las aguas de la purificación en el mes de Tishri y sube al madero en el mes de Nisan, 3 años y medio después de este evento. Y muy, muy notable lo que nos está diciendo el capítulo 3 del libro de Lucas. Nos está hablando en el contexto cronológico, no solamente de los meses, sino de festividades. Todo esto está sucediendo en Tisri, en el mes séptimo del calendario religioso o el mes primero del calendario civil. Y después de describirnos que comienza sus 3 años y medio de tarea importante en este mundo, el verso 23 hasta el final del capítulo 3 nos está mostrando 70 generaciones, que es en el lenguaje de la parachá pasada, una shemitah, 70 generaciones, una shemitah generacional para mostrarnos que es necesario que desde Adán, verso 38, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Elohim. Yeshua y Adán son nombrados hijos de Elohim en los evangelios. Y en ese contexto se necesitan 70 generaciones para redimir lo del principio, la transgresión de Adán. Y es propio que así sea porque el mismo nombre de Adán, nos dicen los sabios de bendita memoria, tiene la Aleph, la Dalet y la Mem. La Aleph de Adán, la Dalet de David y la Mem de Mesías. Son 3 personalidades que tienen algo en común. Son Adán el primer hombre, el libro de Corintios nos dice, el primer hombre de la tierra, el postrer hombre viene del cielo. Y así como el primero, también el postrero, pero los dos son unidos por medio del rey David. El rey David es una extensión de Adán y pudo completar lo que Adán no logró hacer correctamente. El rey David vino a, a restaurar eso. Y de los lomos de David, de la dinastía davídica, viene Mesías. Pero tomó 70 generaciones para que esto sucediera. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí antes de continuar? Voy a continuar. Capítulo 4. Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Ruach al desierto. Y por 40 días era tentado por el Hasatán. Y no comió cosas en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Si estamos hablando del mes de Tishri, ¿cuáles son los 40 días notables que culminan en Yom Kippur? Obviamente es todo el mes de Lul, 30 días, y los 10 días de Tishri, que son de Rosh Hashanah a Yom Kippur, dándonos un total de 40 días. Y aquí nos está diciendo que Yeshua bajó las aguas en Rosh Hashanah y continúa la narrativa explicándonos, capítulo 4, nos está diciendo que por 40 días estuvo siendo tentado en el desierto. En otras palabras, cuando baja con Juan a la purificación, ya estaba Yeshua en el desierto del río Jordán y está tomando lugar todas estas cosas. Y mientras Yeshua hace su recorrido, mientras Yeshua está haciendo su recorrido en toda esta área, voy a leer creo que es un midrash muy interesante que aprendí en un Yom Kippur hace como 5 o 6 años. Déjenme ver dónde lo tengo. Mm.
viene en el comentario Ein Jacob, este lo encontré en Sefaria, y el comentario Ein Jacob, tratado Eruvim 2, dice, el rabí Yahshua ben Levi dijo, el Gehenna tiene 7 nombres: sepulcro, lugar de destrucción, basural, horrible pozo, lodo sucio, sombra de muerte, inmundo subterráneo. Y después vienen todos los nombres acerca de estas descripciones. Entonces el Gehenna tiene 7 nombres. ¿Y qué es importante acerca del Gehenna? El rabí Yeremiyahu ben Elazar dijo, el Gehenna tiene 3 entradas. Una está en el desierto, una está en el mar y una está en Jerusalén. En el desierto, como está escrito, Números 16:33, y ellos descendieron, ellos, y todos los que, y todo lo que era relacionado con ellos, descendieron vivos al pozo. Eso es lo que dice Números 16, que una puerta del Gehenna está en el desierto. Otra puerta, dice, está en el mar, como está escrito, Jonás 2:3. De la profundidad de la tumba yo clamé, y tú escuchaste mi voz. Otra puerta está en Jerusalén, como está escrito, Isaías 31:9. ¿Quién ve o quién percibe el fuego en Sión y el horno en Jerusalén? En la academia de Ismael se enseñó que el fuego en Sión se refiere al Gehenna. ¿Y ya no hay más entradas al Gehenna?, preguntan los rabís. ¿Acaso no el rabí Muriún, en el nombre del rabí Yehoshua ben Levi, dijo, de acuerdo con otros, que Rabba ben Muriún enseñó en la escuela del rabí Yohanan ben Zakkai que hay 2 árboles de palma en el valle de Ben Hinnom, del cual el humo siempre se levanta? Y esto significa, como es enseñado, los árboles de palma del monte Barcel, propiamente se utilizan para Lula y la festividad de Sukkot, y todo este es el lugar del Gehinnom, o sea, en el arroyo de Kidrón. Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí el comentario del rabí Samuel Hirsch en Jacob, edición Glick Eruvim 2, que el Gehenna tiene 3 puertas de entrada. Una está en el desierto, otra está en el mar y otra está en la santa ciudad de Jerusalén. Y usted va a preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Pues el capítulo 4 del libro de Lucas dice que Yeshua, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, vino el Hasatán, y Yeshua pudo vencer al Hasatán con el poder del Ruach HaKodesh. Y estando en el desierto, que es donde están unas de las puertas del Hades, no comió por 40 días. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Elohim, dile a esta piedra que se haga pan. Y Yeshua le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Elohim. Después de esto, el Hasatán lo llevó a un alto monte, le mostró todos los reinos de la tierra. Y a él le dijo, el diablo le dijo a él, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. De acuerdo a los Midrashim, todas las naciones del mundo que rodean a Israel son comparadas a un desierto, porque es parte del exilio. Entonces, aquí vemos que una de las puertas del Hades, del infierno, están en el desierto. Y Yeshua respondió, a tu Señor Elohim adorarás y solo él servirás. Después lo llevó a la otra puerta, a Jerusalén. Lo puso sobre la cúspide del templo, el pináculo,
que el hermano Osvaldo estuvo en ese lugar y amablemente nos puso una foto en el pináculo, donde era el pináculo del templo. Y ahí el Hasatán le dijo, si eres hijo de Elohim, aviéntate de aquí hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles servirá, perdón, como está escrito, a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán para que no dañes tu pie en piedra. Este es uno de los salmos que acabamos de leer, Salmo 91, atribuido a la tribu de Leví, de acuerdo a lo que escribió Moshe. Todos los Shabbats lo cantamos y lo leemos. Y respondiendo Yeshua le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Yeshua volvió en poder del Ruach HaKodesh a Galilea. ¿Y qué es lo que hace en Galilea? Camina sobre las aguas del mar. Entonces vemos que Yeshua mismo se impone sobre las puertas del Hades en este capítulo. Ya bajó a las aguas de la purificación y que me hago una nota en esta sección y ahorita regresamos. Ya bajó a las aguas de la purificación y está comenzando a preparar la restauración, que es lo que el Padre le mandó hacer a este mundo. Voy a ir al libro de Mateo para tratar de conectar un paralelo. Y en el libro de Mateo capítulo 16 está hablando Yeshua, verso 13, y viniendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus talmidim diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Bar Inoch? Bar Inosh, que es uno de los nombres del Mesías mencionado en el libro de Daniel. Vi a uno como hijo de hombre. Si usted va al libro de Daniel en el idioma arameo, no está diciendo Ben Adam, como cuando el santo bendito es él le habla al profeta Ezequiel, le dice Ben Adam, ve y háblale a este pueblo, o a Jeremías, Ben Adam, ve y háblale a este pueblo. No se está refiriendo como Ben Adam, está diciendo hijo de hombre, este es el Mesías. Y también lo estudiamos en el libro de Daniel, los comentarios de Jajamim, todos hacen alusión a que este es un individuo muy especial, difícil de describir. Es Bar Enosh. Y entonces Yeshua viene y les pregunta a sus talmidim, ¿quién dicen los hombres que el Bar Enosh, o sea yo, quién dicen que soy? Y unos le dijeron, verso 14, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Eliyahu y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Elohim viviente. Y entonces le responde Yeshua diciendo, bienaventurado eres Shimón, Azreja, bienaventurado eres Shimón, Bar-Yona, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No van a prevalecer las puertas del Gehenna o del Hades, porque Mesías ya tomó autoridad sobre ellas. Y a ti te daré, o sea, la quejilá, le daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que liguen en la tierra será ligado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus talmidim que a nadie dijesen que él era Yeshua Hamashiach. Vemos aquí que Yeshua, venciendo al Hasatán, se impone sobre la inclinación al mal y le muestra a los discípulos que los que en el mérito del Mesías buscamos, como dice Rab Shaul, sean imitadores de mí, como yo del Mesías, a los que creemos que podemos ser imitadores de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, que van a la cabeza guiando a la congregación, los que creemos que podemos elevarnos a ese nivel de liderazgo, se nos otorga ese derecho muy peculiar de poder vencer el Yetzer Hará o
tener autoridad sobre las puertas del infierno. Y usted puede tal vez decir, pero hermano, estoy en México, o en Texas, o en Arizona, o en Argentina, ¿y de qué me sirven las llaves? Pues no voy a ir a Jerusalén por lo pronto, hasta que tenga la economía o la manera de hacerlo. Obviamente que estoy tratando de explicar algo de lo que significa en la narrativa bíblica, pero no estoy diciéndolo literalmente de que podamos, no porque no lo podamos hacer en este tiempo presente, porque no estamos allá, pero estoy tratando de describir lo que el texto transmite para fortaleza espiritual de nosotros los creyentes. Y vemos aquí que el reino de los cielos, dice en el libro de Mateo, está aquí ahora con la venida de Mesías. Pues para haber un reino tiene que haber un rey. Y Mesías está haciendo acto de presencia, venciendo a los enemigos de Israel, en este caso el Yetzer Hará, el Hasatán, venciendo a la muerte y todas estas cosas. Y las tres puertas que dice Jajamim que hay, esto viene en la ley oral. ¿Cómo es que Yeshua está describiéndose en el libro de Lucas que es tentado en el desierto, es tentado en Jerusalén y camina sobre las aguas en Galilea? ¿Cómo es que en el judaísmo se enseña que hay tres puertas del infierno? ¿Y cómo Yeshua viene y nos lo describe en el libro de Lucas? Voy a volver al libro de Lucas para continuar con la narrativa. No sé si alguien tiene una pregunta antes de continuar. Ya casi voy a terminar. Quien tenga que irse, hágalo con confianza, no se sienta mal. No, me adelanté de más. Libro de Lucas, capítulo 4. Entonces, Yeshua literalmente vence al Hasatán, o al menos por un tiempo, dice aquí el Evangelio, y acabada toda tentación, capítulo 4, verso 13. El Hasatán se fue de él por un tiempo y Yeshua volvió en virtud del Ruach HaKodesh a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido creado, y entró, conforme a su costumbre, en el día del Shabbat en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro encontró el lugar donde está escrito, el Ruach de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sonar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Todo esto viene en el libro de Isaías, capítulo 61. Y enrollando el libro, lo entregó al ministro y se sentó. La pregunta es, ¿por qué entró a la sinagoga en ese Shabbat? ¿Y por qué leyó en particular de esa porción del libro de Isaías? La respuesta es que el orden de estudio de la Torá está ordenado, valga la redundancia, estructurado desde al menos tiempos de Esdras, cuando se había prohibido antiguamente por los griegos que se estudiara la Torá. Como no se permitía sacar los pergaminos de la Torá, sacaban los pergaminos de los profetas y se leían porciones de los profetas que fueran similares a la porción bíblica de la semana. En este contexto tenemos la lectura semanal de la Parashá y tenemos la lectura semanal de los profetas. Cuando uno va a la lista de lecturas del calendario de estudio del pueblo de Israel, uno va a encontrar que esta lectura de Isaías se lee en Shavuot, en tiempo de Pentecostés. ¿Y por qué es esto interesante o importante? Porque está hablando acerca del jubileo que tiene lugar en Yom Kippur. Y ya vimos que el capítulo 3, capítulo 4 de Lucas está tomando lugar cronológicamente en el mes de Tishri. 40 días de Teshuvah, todo el mes de Elul y 10 de Tishri. Y después vemos que Yeshua en Rosh Hashanah baja las aguas de la purificación
y después es llevado al desierto y conquista y vence al enemigo y va a Nazaret y en Shavuot está leyendo la porción donde se afirma que con la venida del Mesías en la era mesiánica, en Yom Kippur inicia la libertad plena. Y cuando termina de leer, dice el verso 20, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de los oídos de ustedes. Y todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto, les digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Es el periodo que Yeshua también está operando, haciendo todas estas maravillas. Hubo una grande hambre en toda la tierra, y ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a Serepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas a ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando escucharon estas cosas, y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. ¿Cómo es que primero dicen, estas palabras jamás las habíamos escuchado? Y cuando él les encara que el tiempo ha llegado de la restauración y que se espera más de nuestra conducta, cuando Mesías está aquí y vence a la muerte y le arrebata las llaves del Hades al Hasatán y se le entrega a la Quejilá, y cuando quiere mostrarnos esto, la gente dice, no, tú no puedes ser Mesías, tú no puedes ser el enviado. ¿Será que fue al cielo? ¿Será que no fue al cielo? ¿Será que entrará en tiempo de la era mesiánica en el Ulam o no entrará? Todo esto es muy complicado. No sé qué hacer. Me voy a hacer judío a ver si lo entiendo mejor. Y otros, no, me voy a la academia. En la teología explican mejor esto. Y la gente anda buscando respuestas por todos lados. Yeshua nos da las respuestas. Pero como no queremos vivir una vida conforme a lo que la Escritura espera de nosotros, buscamos gran cantidad de excusas y distracciones para no vivir la vida piadosa que se espera de nosotros. Y el Evangelio nos está enseñando todo esto. No sé si alguien tiene comentarios o preguntas de esto que hemos leído, pero no quiero entretenerlos ya más. Quería hablar de esto que ayer compartí con la congregación, pero también un poco de la Parashá Bamidbar. Creo que tocamos varios puntos y espero que sean de bendición para su semana. Sí, More, muy bueno realmente las conexiones y realmente nos abre los ojos. También yo estaba pensando en los 40 días antes de la ascensión al cielo, ¿no? También ahí transcurren los 40 días antes que ascienda al cielo. Todo está relacionado con esos 40 días también que estuvo en el desierto y estos 40 días que usted menciona con respecto a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí, siempre hay paralelos repetitivos en la escritura para enseñarnos de estos conceptos. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Se me hizo muy interesante capítulo 3 y 4 de Lucas, por mencionar el desierto, donde Yeshua es llevado a ser puesto a prueba y obviamente vencer las tentaciones por medio del Ruach HaKodesh, que ahora es enviado a nuestros corazones en los méritos del justo, del Sadik, Baruch Hashem. Baruch Hashem, More, muchas gracias por la explicación, por el tema y todo muy entendido y mucho que meditar, como siempre.
Muchas gracias y buena semana para todos. Bendecida semana. Y Hatsa, Beni Hatse. Sí, Hasak Hasak Benis Hasek. Ayer estuvimos proclamando esa fortaleza. Baruch Hashem. Hermano Eugenio. Shalom, hermano. Ah, creo, Shalom. no sé, Shalom. Creo que el lugar donde estaba, lo iban a despeñar el Mesías es el lugar donde nació, está por Samaria. Aquí donde está diciendo esto, creo que Ajá. sí. Me parece que hay es el mismo día, habla del mismo lugar que una vez cuando Yeshua alimentó a los 5,000 y fue en ese día, creo también. Sí, pues 5,000 con 2 panes de cebada Y los peces. y, y dos, no, 5 panes de cebada y 2 peces. Y dos peces. Ajá, es en el mismo lugar, yo creo, porque después dice que se fue en el lugar solito yo creo que a hacer tefilá, el Mesías, pero creo que se llama Arbael, la ciudad, creo, no recuerdo, Jarbael, El Jarbael. monte el Arbel. Arbel, creo que sí. Arbel, donde está no sé si sería allí donde el pináculo, que hay un acantilado bien, Altos. bien altos. Como que me llevó a ese monte. Sí, posiblemente tiene sentido. Ujú. Bueno, Dice ujú, la pesca milagrosa, milagros en Capernaum. Es en esa área del monte Arbel. ujú, Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los Shabbats. ujú. Se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad. Sí, Creo que posible. lo de los peces está en Juan capítulo 6, creo. Sí, voy a preguntarle al Morello Good, que él tiene toda esa área bien estudiada y, pues, tiene sentido que descendió de los acantilados y Ujú, Capernaum está en la parte inferior, ujú, a las ujú. orillas del mar de Galilea. Sí, muchas gracias, hermano Eugenio. Tiene sentido. Chao. Shalom, shalom. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Preguntas? Si no, los dejo que descansen y muchas gracias por su tiempo y acompañarme a estudiar la Santa Torá. Pueda el Santo en su misericordia, bendito es Él, darnos abundante salud, fortaleza, éxito, prosperidad, sabiduría, entendimiento para seguir aprendiendo de su Santa Torá y Hashem nos supla en nuestra mesa todo tipo de necesidades y en su grande favor y paciencia también pueda bendecirnos con libros de estudio, utensilios de servicio como ketubás, talits, ketubás para quien se va a casar, talits también, o para quien va a estudiar, tefilín para los servicios, mesuzot, todo lo que necesitemos en su paciencia y amor por nosotros no tengamos que tener necesidad de los hombres, sino de su mano grande, santa y buena, que siempre nos suple todo lo necesario. Hashem les bendiga grandemente y gracias por acompañarme. Shavua Tov. Shabuoto, More, gracias por todo. Shabuoto, familia. Bendecida semana en Venezuela, Argentina, hermanos de Arizona, hermana Norma en Chile,
la hermana Mari creo en Aguascalientes, la hermana Leticia Joseph, el hermano Adrián en la Ciudad de México, la hermana Ana María, no sé dónde esté. Shabuato, bendiciones, More, muchas gracias. Bendiciones, shalom. More, ¿dónde puedo escuchar toda la grabación completa? Disculpe que entré tarde, soy Grace Espinosa de Querétaro. Es que no sé, creo que mi teléfono no está configurado con mi nombre. Ok. Cuando estaba leyendo los evangelios, iba a bromear diciendo, tome notas porque creo que esta enseñanza no va a estar en el canal de YouTube. Pero al ratito que se procese la puedo poner en el canal de YouTube. Muchas gracias, More, le agradezco y disculpe por entrar tan tarde. No, no se Discúlpenme. preocupe. Lo bueno es que las grabamos y las ponemos ahí en el canal. Gracias, More. Bendiciones, chalón, chalón. Shalom y bendiciones a todos. Chaguató, More. Yo también se me hizo tarde hoy, entre tarde. Así que bueno, lo veré en algún momento. Y gracias por lo último que pude escuchar, en algo entendí, sí. Baruch Hashem. Gracias, hermana Ana María. Tenga también Shalom. un excelente día. Gracias, Chaguató, igualmente More, para yo, usted. yo Gracias. también me sumo. Disculpe, More. More, yo también me sumo a la atrasada. Hay que hacer, pero ahí lo voy a ver también de ahí que lo suba. Sí, luego que lo suba, lo pueden repasar y tomar notas y hacer más Muchas preguntas. gracias. Muchas gracias por la enseñanza, Señor, y por el tiempo que se toma cada semana, More. Baruch Hashem. La hermana More, Mayra dice, More. aprendí muchísimo hoy. Hashem nos siga dando sabiduría. Amén. Hermano Osvaldo, shalom. More se olvidó de alguien que está en una barbería. Oh, sí, Está estudiando la barbería, Ariel. No, el varón rojo. el varón rojo, sí. No, lo Sí. mencionó, pero lo mencionó, sí, sí. Saludos Muchas al varón gracias, More, rojo. pero es que mire, me agarró haciendo unas mechas, ando haciendo colorimetría aquí con mi esposa. Entonces, pero sí estuvimos escuchando todo, de todos modos, cualquier cosita la vamos a repetir al ratito. Sí, Saludos, saludos Osvaldo. a su amada y que salga bien esa colorimetría. Shalom, shalom.